Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Mi nombre es Ernesto Gabriel Luten, yo soy fiscal de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial y le quiero agradecer a la doctora María Verónica Bosch que me haya invitado con este pequeño video para expresarles algunos conceptos sobre el tema que ella va a abordar, que es un tema de una gran importancia y relevancia práctica, es decir, que vemos todos los días en nuestro ejercicio profesional. Para ello, en primer lugar, voy a encarar, así decir, algunos principios procesales básicos que nos van a llevar a entender el porqué de la probation y por qué la jurisprudencia adoptan las distintas resoluciones. En primer lugar, en nuestro ordenamiento procesal, la ley de fondo, en el Código Penal y en los artículos 71 y 72 se establece el principio de oficialidad de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que son los organismos del Estado los que van a llevar a cabo el ejercicio de la represión penal. Están las excepciones del artículo 73, que son las acciones privadas, en las cuales es el particular el que tiene la libre disponibilidad de la acción. Como consecuencia de este principio de oficialidad, es decir, de que tienen que ser los organismos del Estado los que ejerzan la acción, se encuentra el principio de legalidad procesal, que impone a estos organismos el deber de investigar y de llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Es lo que Cafeira Tanoares entiende como inevitabilidad de la acción, y la irretractibilidad. Es decir, el organismo que tiene conocimiento de una acción penal tiene que investigar y después tiene que llegar hasta el final sin poder disponer de la misma. O sea, es un modelo bastante rígido el que ha imperado durante muchos años en nuestro país, pero con la adopción de los sistemas procesales del sistema acusatorio, esta rigidez se ha ido flexibilizando. Es una rigidez que es propia de los sistemas inquisitivos, ¿no? Se ha ido flexibilizando e incorporando distintos institutos que hacen que pueda llegarse a soluciones alternativas para finalizar el proceso. En efecto, con algunas de las reformas que hemos podido observar, tanto en la legislación local de nuestra provincia como en otras legislaciones que han cambiado por completo su código, inclusive a nivel federal, los fiscales o el Ministerio Público Fiscal ha adoptado un protagonismo mediante el cual en algunos casos hasta tienen la disponibilidad casi total de la acción. Es decir, este principio de oportunidad que estaba vedado por este principio de legalidad procesal se ha ido implementando cada vez más. Y eso es lógico, es una consecuencia bastante lógica, porque imagínense de que no hace mucho tiempo, ustedes recordarán que un imputado que estaba detenido hurtó un sándwich de mortadela y fue juzgado por eso. Fue juzgado y llevado a juicio y hasta condenado por ese hurto simple de ese sándwich de mortadela que se comió ahí mientras estaba en un recinto judicial. Imagínense que esto es un dispendio procesal, es algo que no tiene razón de ser y que evidentemente estos nuevos institutos permiten arribar a otra solución. ¿Cuáles son estos institutos? Bueno, la suspensión de juicio de prueba es uno de ellos, que implica la extinción de la acción penal previo cumplimiento de algunas pautas de conducta por parte del imputado y el resarcimiento de la víctima.
el juicio abreviado, la conciliación, que está en nuestro código de procedimientos, perdón, en el código penal, en el artículo 59, la pena natural, en algunos códigos de procedimiento que así lo han receptado precisamente. La pena natural ha sido receptada también en nuestra jurisprudencia local de acá de San Luis, en algunos fallos, y se da cuando el sujeto activo del delito, con la comisión del mismo, ha sufrido tal daño que torna irrelevante la aplicación de la ley penal. ¿En qué caso se ha aplicado? Por ejemplo, en el caso de que una hija iba manejando, tiene un accidente grave por su culpa, y como consecuencia del mismo fallece su propio padre que iba como acompañante. Evidentemente, en este caso se prescinde de la acción, porque el castigo que de por sí ya tiene con esta acción ya es suficiente y, como dije, torna irrelevante la aplicación de la ley penal. Después tenemos algunas creaciones pretorianas, como la insuficiencia de la acción penal, que se da en casos en el cual, si bien no ha prescrito la acción, se decreta el archivo de la misma porque ya el paso del tiempo ha tornado irrelevante la misma. Yendo a lo más específico que nos atañe, que es el tema de la probation. El tema de la probation tiene dos fines. La primera es la resocialización del delincuente. Casos de poca entidad, o sea, en casos de delitos leves, se trata de impedir de que una persona, por un delito leve, quede estigmatizado y con antecedentes. Y la otra es una finalidad de indudable orden práctica, que es evitar la acumulación de causas en los juzgados. Es claro que no hay ningún sistema procesal de que penal que por cada delito cometido se llegue a una sentencia. Eso es una utopía. Es una utopía, al menos en nuestro país, y yo me animaría a decir de que en el resto del mundo. En nuestra provincia, nuestro sistema procesal es denominado inquisitivo. A mi criterio es inquisitivo mixto. ¿Por qué? Porque quien se encuentra a cargo de la investigación penal preparatoria es el juez de instrucción. Y el Ministerio Público Fiscal coadyuva en esa investigación. Con las reformas que se han venido dando en nuestro país, se está pasando al sistema acusatorio, que es el sistema en el cual quien está a cargo de la investigación es el fiscal. Y es un fenómeno que no se da solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Lo que se trata es de que el imputado tenga la garantía de que quien lo investiga no es quien en definitiva va a decidir sobre su suerte. En nuestra provincia, para mí es un sistema inquisitivo mixto, hay quienes dicen que no. ¿Por qué? Porque la decisión nunca va a estar a cargo de quien investiga. La decisión se encuentra a cargo de los juzgados de sentencia y también de las cámaras penales. ¿Cuál es el organismo competente para entender en el trámite de la probation? Es precisamente, y como lo acabo de decir, los juzgados de sentencia y las cámaras penales. Ha habido presentaciones de abogados que durante la etapa de instrucción han presentado en la misma instrucción el pedido de suspensión de juicio de prueba. Desde mi criterio y a mi punto de vista, esto es improcedente, porque quien debe suspender, porque un juzgado no puede suspender un trámite que le corresponde a otro juzgado. ¿Por qué? Porque si es la suspensión del juicio a prueba, el juicio se tramita en el juzgado de sentencia y en las cámaras, no en el juzgado de instrucción. ¿Y cuándo se puede presentar la probation? Pues si cuál es la oportunidad procesal para presentarla,
es una vez que existe una requisitoria fiscal. Antes de una acusación no hay posibilidad de que se acuerde una suspensión, porque la base del juicio no es el auto de procesamiento. La base del juicio es la acusación fiscal, donde se enumeran y se detallan los hechos que concretamente se le indican al imputado y la calificación que le corresponde a lo mismo. Ahora bien, vamos a tratar de hacer una breve reflexión acerca de la probation en los delitos de género, por cuanto mi colega es quien va a desarrollar este punto. En ese orden de ideas tenemos que, si bien formalmente los delitos de género se podría aplicar este instituto, tenemos que hay un fallo que seguramente ustedes conocerán, que es el fallo Góngora, en el cual la Corte Suprema de la Nación dictaminó sobre la procedencia en los delitos de género. El fallo es del 23 de abril de 2013 de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en los autos Góngora Gabriel Arnaldo sobre causa número 14092. Me permito leer la parte del sumario correspondiente brevemente para que entendamos el porqué. Dice, el tribunal dijo que en una causa en que no se ha puesto en crisis la calificación de los sucesos investigados como hechos de violencia de género contra la mujer, ya que el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la mujer impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado el referido instrumento internacional como en nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en instancia del debate oral es improcedente, lo que surge de considerar que el sentido del término juicio, un juicio oportuno, según el inciso F del artículo mencionado, resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal. En tanto, únicamente de allí se puede llevar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigidos por la Convención. En breves palabras, quiere decir de que como a la Corte, al adoptar los postulados de la Convención de Belém do Pará, sostiene de que como en la probation, en la suspensión de juicio de prueba, no se llega a una sanción y que como tal tratado tiene jerarquía constitucional, por este motivo no se puede aplicar la probation en los delitos de género. Esto es muy a grosso modo, seguramente la expositora va a profundizar este tema, pero no obstante ello, hay voces disonantes en la jurisprudencia que se apartan un poco porque interpretan que el concepto erradicar y sancionar puede ser perfectamente posible de acuerdo a las circunstancias del caso. Y de acuerdo a las circunstancias del caso, obviamente, y dadas las particulares circunstancias de en este sentido tenemos, he leído un trabajo que está disponible en internet, se lo recomiendo, que se llama Desandando las huellas del caso Góngora, cuyo autor es el doctor Mariano Patricio Maciel, que nos habla de varios fallos, entre ellos cita el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal número 20, en la causa número 4141, en el cual se rechaza la oposición del fiscal por infundada a la suspensión del juicio a prueba, porque
no se analizan las circunstancias del caso y específicamente las circunstancias personales, tanto del sujeto activo como de la víctima. En el caso del sujeto activo se llegó a la conclusión de que era un incidente o hecho superado, que no presentaba patología de ningún tipo, que por su parte la víctima había prestado conformidad, que no había ningún motivo para pensar de que hubiera estado intimidada o que no estuviera en condiciones de decidir o de prestar tal conformidad. Y eso por un lado, y también este autor hace referencia a la, más allá de estas circunstancias de que es una negativa por parte del tribunal, oportunamente, que es infundada, perdón, negativa por parte del fiscal, que era infundada, porque no toma en cuenta, simplemente por limitarse nada más que a citar los antecedentes de un fallo sin un mínimo análisis. Es decir, pone en consideración algo que es evidente, que es que es indudable que las pautas de conducta que se imponen a un imputado para hacerle conseguir la probation constituyen una sanción. ¿Por qué? Porque se lo obliga, llegado el caso, a tratamiento, se lo obliga a tareas comunitarias, se lo obliga a estar bajo el control estatal durante una determinada cantidad de tiempo, se lo obliga a resarcir a la víctima. Es decir, yo creo que en esto es indudable que estamos en presencia de una sanción y que ello no impediría la aplicación de este instituto. Y de esa manera no desvirtuar lo que dice el artículo 7 de la convención que acabo de referir, y no desvirtuar y llegar a un resultado justo. Me permito leerle lo que el autor sostiene, y dice que se puede verificar así que la institución de la probation constituye sin lugar a dudas una sanción en los términos de la Convención de Belém do Pará, en tanto implica una enérgica respuesta estatal que tiene una mirada integral del conflicto planteado y que, además de la serie de obligaciones y deberes que se imponen, tiene en especial consideración a la presunta víctima del hecho investigado. De esta manera, las mujeres que hubieran sido víctimas de hechos violentos a razón de su género, dado los alcances del procedimiento de supresión de juicio de prueba, podrán hacer su voz y, además de ello, ser resarcidas económicamente por la afectación que hubieran suscrito. Obviamente que el lineamiento general es el que da el caso Góngora, que es una doctrina de alcance, una jurisprudencia de alcance obligatorio para tribunales inferiores. Estimamos que, como lo dije ya en otras, como lo dije precedentemente, lo que hay que tener en cuenta es las circunstancias del caso. No podemos presuponer de que la mujer siempre es una persona que luego de un hecho de violencia de género se encuentra incapacitada para decidir por sí misma o para prestar una conformidad o para decidir sobre su vida. En mi caso me ha tocado, es decir, se nos denegó una probation que habíamos acordado porque por el solo hecho del fallo citando el caso Góngora, pero era un caso, digamos, que había transcurrido hace años atrás. La persona esta, tanto sujeto, el hombre como la mujer, habían formado familia con otras personas, querían dejar atrás todo esto, realmente no les interesaba ya la causa, ya habían rehecho su vida. Entonces, en este tipo de causas se denegó, y creo que no tiene mayor sentido de que se imponga al Estado o que se revictimice a la propia mujer.
haciéndole revivir cosas que realmente no le interesan. Obviamente de que la política de género, la perspectiva de género es una política de Estado y todos quienes nos encontramos en la oposición tenemos que hacer lo posible para erradicarla conforme al precepto constitucional. No obstante, estimo que en este momento no se podría llevar al límite. Es más, y se ha llegado al límite hasta el punto de que en juicios abreviados, en donde lo único que hay es suprimir la etapa probatoria y se acuerda una sentencia, también hemos sufrido la negativa por extensiones, por interpretaciones extensivas del fallo Góngora. Creo que este criterio sí, estimo que no tiene mayor fundamento. La probation, bueno, ya es una cuestión más opinable, como lo acabo de desarrollar, pero en los casos abreviados me parece que no. Entiendo que debe defenderse en consecuencia el principio de mínima intervención penal, es decir, hay que limitar la potestad punitiva del Estado, y esto, digamos, lo más que se pueda. En este sentido, es que se han dictado o se han creado o se han impuesto los institutos que les mencioné con anterioridad. La última reflexión de que, bueno, charlas que hemos tenido con profesionales que se encuentran a cargo de la reforma integral del Código Penal, que está por salir, que estaría por salir a la brevedad, ¿no es cierto? Han dicho de que efectivamente se van a tomar los parámetros del caso Góngora y se va a prohibir las probations en los casos de violencia de género. Hay que ver si esta prohibición va a ser total o si por el contrario se le va a acotar a determinados tipos de casos o determinadas situaciones. En fin, eso no lo podemos saber. Bueno, por lo pronto es lo que puedo manifestarle. Le agradezco mucho la atención. Espero haber sido lo más claro posible y cualquier cosita estoy a su disposición. Muchas gracias.